infelizmente eu não falo português, então eu vou continuar en español. Bienvenidas y bienvenidos a este primer congreso, bueno, a esta mesa sobre desinformación y polarización política, en el tercero de los días de este primer Congreso Iberoamericano de Comunicación y Medios, Resistencia, Imaginarios y Decolonialidades. Y bueno, yo querría comenzar agradeciendo a la organización del Congreso, en especial al doctor Milton Peregrini, pues la posibilidad que nos ha ofrecido de presentar, de organizar y de presentar esta mesa de debate, esta mesa de discusión. Y bueno, una mesa de discusión que es un tanto particular, puesto que los investigadores, en este caso la doctora Dafne Calvo y el doctor Alejandro Barranquero, son miembros de Criticom, la red latina de teorías de la comunicación, y es un doble placer por tenerles aquí hoy en conferencia y en discusión sobre estos asuntos. Yo, obviamente, más allá de estas formalidades, que no es que sean solo obligatorias, sino que yo creo que son necesarias, y de destacar el papel o la función que debe tener, la función divulgativa, el papel divulgativo que debe tener ese tipo de eventos, me voy a callar, no voy a decir mucho más. Y bueno, entiendo que vamos a proceder del siguiente modo. En primer lugar, cederé la palabra a la doctora Dafne Calvo con su presentación La desinformación y sus estrategias. Y a continuación, pues intervendrá el doctor Alejandro Barranquero con su comunicación titulada "Y si todo el mundo desinforma, ¿quién informa?". Yo entiendo o creo que que en ambos casos, aunque desde perspectivas diferentes pero complementarias, se planteará una reflexión teórica acerca de la necesidad de contextualizar la desinformación y acerca de sus factores políticos, sociales que la refuerzan, la impulsan en un contexto particularmente convulso como el nuestro en este sentido. Yo, como les había prometido, no voy a decir mucho más y cedo la palabra a la doctora Dafne Calvo. Muchas gracias, Germán. Bueno, pues muy agradecida de la invitación para poder explicar este proyecto, que bueno, no se ve la presentación, pero tampoco creo que sea como esencial para que hable, así que yo comienzo y nada. Lo que vengo aquí a presentar es una reflexión teórica que parte o que se encuadra dentro de dos proyectos de investigación. Uno de la Generalitat Valenciana, Ecología de la Desinformación, la construcción de las noticias falsas y su impacto en el espacio público, y otro proyecto nacional titulado Flujos de desinformación, polarización y crisis de la intermediación mediática. Bueno, entonces, la reflexión que aquí voy a plantear surge de la participación en un libro de Peter Lang, que coordina Mediaflows, el grupo que, digamos, da cabida a los dos proyectos, que se encuentra en la Universidad de Valencia y bueno, que se dedica desde sus inicios a trabajar un poco pues, los flujos de comunicación y la movilización política en Internet. Entonces, bueno, este capítulo del libro que escribo con Lorena Cano, con Germán Llorca, aquí presente, pues digamos que es una propuesta teórica que nos gustaría poder desarrollar más adelante. Así que bueno, digamos que esta presentación es también de algún modo una declaración de intenciones y una invitación a que las personas aquí presentes pues cuestionen, propongan, profundicen en esta idea que tuvimos y que nos gustaría poder seguir desarrollando en el futuro. Entonces, bueno, partimos desde de que en nuestras sociedades globalizadas existe una crisis de la desinformación, pero que este interés en las noticias falsas es anterior, ¿no? De hecho, podemos situar o lo podemos situar muy cercano al periodismo freak o el periodismo amarillo de la Guerra Española en 1896,
y que también era conocido por publicar contenido sin evidencia y a menudo con unos fines comerciales, ¿no? de vender más. Y además algunas investigaciones ya señalan que el periodismo de investigación norteamericano, bueno, es lo que tiene que las investigaciones se produzcan en ese país, ¿no? Probablemente haya otros ejemplos de otros países, pero bueno, digamos que el periodismo de investigación norteamericano ya de principios del siglo XX pues intentaba atajar la cuestión de la desinformación, ¿no? Ya más recientemente sí que tenemos otros eventos como el Brexit en Inglaterra, las elecciones de Estados Unidos en 2016 o en el caso español el 1 de octubre, donde ya se registraron pues bots que utilizaban o que intentaban desinformar sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en los últimos años el fenómeno ha vuelto a resignificarse, pero que no se trata de una cuestión netamente contemporánea, ¿no? O de la última década. Pero sí es importante reflexionar que no es baladí, ¿no? Que digamos que estos eventos ocurran cuando ya hay una expansión de Internet y de las innovaciones tecnológicas alrededor de Internet más grande. Al final, para comprender la centralidad de la desinformación en este escenario contemporáneo, sí que es necesario, consideramos que es necesario entender cuál es el rol de Internet, ¿no? Primero como fuente de información y también como fuente de desintermediación, ¿no? Donde la centralidad de los medios pues puede cuestionarse más, ¿no? Los medios se desplazan, dejan de ser figuras de autoridad a través de las cuales consumir contenido y las potencialidades de la web 2.0 pues permiten la generación de páginas, ¿no? En muchos casos incluso con una apariencia de medios de comunicación y que aprovechan de hecho esta condición o esta naturaleza para enviar mensajes engañosos, ¿no? Con fines políticos y económicos. Y bueno, al mismo tiempo, digamos que esta web 2.0 ha provocado o ha permitido, ha abierto las puertas al fenómeno de la dataficación, ¿no? Del rastreo de los datos que circulan por Internet. Entonces, bueno, la audiencia no solo encuentra nuevas formas de producción, sino que esta producción y esta interacción también sirven para medir su actividad en línea y, por tanto, la efectividad de las estrategias de desinformación en redes sociales y en otras plataformas digitales. Por eso, algunos autores y autoras ya han intentado trascender el concepto de políticas, no de políticas, de noticias falsas, perdón, para intentar contextualizarlo dentro de un ecosistema mediático y político mayor, ¿no? Concretamente, Claire Wodre, supongo que se pronuncia así, no lo sé exactamente, habla de desórdenes informativos, no de desinformación ni de noticias falsas, ¿no? Para intentar abordarlo como un fenómeno comunicacional más grande, ¿no? La desinformación no surge sola en este sentido, sino que se relaciona con otros mecanismos comunicativos, ¿no? Con la intención pues, de utilizar y aprovechar al máximo los recursos tecnológicos para compartir información. Además, dentro de una estructura algorítmica que provoca burbujas donde se reafirman determinadas realidades que se proyectan y además donde hacen que los usuarios pues ya dejen de verificar aquello que van viendo porque se fían de que esa realidad que se asemeja a la suya es cierta. Entonces, claro, en este terreno la desinformación gana fuerza. Y más o más especialmente cuando vivimos en sociedades más polarizadas. Y donde los mecanismos tecnológicos para la difusión de contenidos, digamos que también refuerzan esta polarización. Entonces, para el tema para tratar la desinformación, no solo es importante tener como en consideración quién produce el contenido, sino también quién lo recibe, ¿no? Mientras que en el caso de las noticias, esto lo dice un autor que se llama Tandock, si no me equivoco, para la producción de las noticias es necesario simplemente conceptualizar quién las produce. En el caso de la desinformación, también quién las recibe, porque las noticias son construidas por la audiencia, las noticias falsas, en el sentido de que son ellos, la audiencia, quienes tienen que decidir que un contenido sea real o no. Entonces, digamos que este hecho o esta característica resignifica la reflexión de Pierre Bourdieu cuando señala que la eficacia de toda ideología engloba
no solo los procesos de producción, sino también aquellos pues, vinculados a la recepción social de los mensajes, ¿no? Y nos plantea pues, llevar la cuestión de la desinformación también hacia lógicas como la economía de la atención, que tienen que ver con cuestiones pues, más mercantilistas y económicas, ¿no? Entonces, bueno, ante audiencias cada vez más fragmentadas, con una audiencia enorme y la capacidad de decidir qué contenidos consumir de manera cada vez más depurada, pues digamos que lo que muestra es un Internet limitado por las preferencias de los usuarios, por su historial previo y por su perfil, y por sus gustos e intereses. Y esto también es relevante en el sentido de entender que la crisis de la desinformación es también una crisis de sentido, ¿no? Porque si seguimos al sociólogo Dominic Walton, la verdad es que podía haber citado algún autor español para saber que lo pronuncio, o latinoamericano para saber que lo pronuncio correctamente, pero bueno, él señala que de alguna manera Internet puede dinamitar o dinamita la cohesión social, ¿no? Lograda por los medios de comunicación de masas, donde, bueno, pues ofrecían al público, a todo el público, los mismos contenidos. Claro, en el caso ya de Internet esto no sucede, el consumo se fragmenta y entonces pues no tenemos como esa visión generacional de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, bueno, todo esto que he señalado me parece relevante para entender que la crisis de en la crisis de la desinformación contribuyen diferentes factores de manera combinada, que juegan una reflexión profunda, ¿no? Sobre el papel de las tecnologías de la información, pero también de la política y también del ejercicio del periodismo. Y creo que es aquí relevante mencionar a otro sociólogo, a Michel de Certeau, bueno, en fin, qué pena que esto quede grabado, cuando señala que su concepto de estrategias, ¿no? Como acciones generadas dentro de estructuras de poder y acordes a estas. Es decir, son acciones encaminadas a mantener una estructura hegemónica y además a ser base de relaciones de poder. Entonces, cuando aquí hablamos o cuando aquí titulo la desinformación y sus estrategias, me refiero a que existe un contexto tecnológico, económico y pragmático que refuerza los flujos desinformativos de los medios de comunicación, ¿no? Y también al mismo tiempo los medios de comunicación se aprovechan o intentan aprovecharse en beneficio propio de esta estructura de poder previa. Entonces, bueno, aquí entendemos la desinformación dentro como un fenómeno dentro de una estructura mayor y que además es multifactorial. Y entonces lo que proponemos en la investigación es una propuesta teórica que aúne, pues, por un lado, las visiones en conjunto de la política, la economía y el periodismo para entenderlas como una cuestión cultural mayor que explica la desinformación. Y bueno, pues entonces construimos el paradigma a partir de tres ejes. El estructural, el económico y el pragmático. Cada uno de ellos pues evalúa la relación entre la estructura y los medios de comunicación y cómo esta interrelación fomenta y refuerza la crisis de la desinformación. No se sigue sin ver la presentación, ¿no? Me da pena porque estoy aquí como... Bueno, da igual, Estoy continúo. intentando, Dafne. Estoy intentando. Un momento. Ah, vale, pues nada, intenta, no te preocupes. Yo creo que la diapositiva más importante es la final, así que en lo que acabo ya igual llegamos a ello, a la solución. Bueno, en fin, el caso es que empezando por la dimensión estructural, pues Ahora sí. Ah, bien, perfecto, genial. Nos llegamos en en la tercera diapositiva. Ahí, perfecto. Vale, pues entonces en relación a la dimensión estructural existe un entorno digital que influye en los procesos de producción y distribución de los medios de comunicación, ¿no? Pues como consecuencia también de los nuevos hábitos de consumo de la información. Y una de las grandes transformaciones en el espacio digital, a partir sobre todo de la década de los 2000, es el surgimiento de empresas como Facebook, Google, Amazon o Uber, que lo que hacen es monopolizar los sectores económicos, pero también los espacios de socialización en Internet. Entonces se acaban convirtiendo estas plataformas en sí mismas infraestructuras para la comunicación y nos hace dependientes de ellas. A pesar de que Internet nace desde una visión descentralizada, bueno, en la Guerra Fría, donde Estados Unidos lo que intentaba era generar un sistema de comunicación independiente de un posible ataque soviético, lo que encontramos es una estructura cada vez más centralizada.
como ejemplo, en 2021, ante la caída de WhatsApp, Telegram señaló que había unos 70 millones de usuarios nuevos en su red social, lo que demuestra, bueno, lo significativo que era el poder de WhatsApp, que hizo que cuando cayera esta forma de socialización, 70 millones de personas tuvieran que buscar otro espacio para hacerlo, ¿no? Se les olvidó probablemente la funcionalidad del móvil de llamar, que sigue existiendo, ¿no? Entonces, bueno, además en Internet la audiencia aprende pronto a ejercer, ¿no?, sus posibilidades de interacción dentro de estas plataformas, ¿no? Estas plataformas potencian las características de la interacción dentro de los flujos comunicativos, y entonces pues encontramos un público que es más activo y más eficaz en el acceso al consumo de contenidos, ¿no? De hecho, a menudo consumimos en paralelo varios contenidos, y estamos acostumbrados y acostumbradas pues a interactuar con los medios de comunicación y con otros usuarios, ¿no? Entonces, digamos que las formas de acceder a la información ya no pasan por el medio de comunicación. Existe una descentralización que está, o que digamos que está a favor de la propia lógica de las plataformas digitales. Por un lado, porque a no ser que sea un evento muy concreto, tal vez un ataque terrorista, un desastre natural, donde sí accedemos a los medios de comunicación en los que confiamos para recibir cierta información, normalmente cuando tenemos la necesidad de consumir, lo primero que hacemos es buscar, y concretamente buscar en Google, ¿no? Toda la información desordenada de la red parece que se ordena a través de los algoritmos de Google cuando añadimos unas palabras de búsqueda, y por otro lado a través de las recomendaciones de los círculos sociales más cercanos y de los líderes de opinión. De nuevo, este tipo de relaciones se refuerza no en este caso a través del buscador, pero sí de las redes sociales, ¿no? Ya sean, insisto, personas más cercanas, utilizaríamos WhatsApp, utilizaríamos Facebook, o líderes de opinión, utilizaríamos Twitter, utilizaríamos Instagram para recibir estas noticias, pero en ningún caso accederíamos directamente a los medios de comunicación, ¿no? Cuando Castells habla de autocomunicación de masas, considera que existe un cambio entre el prime time por el main time, pero investigaciones posteriores también proponen otras formas de recepción de los mensajes, como pueden ser las noticias me encuentran. Es decir, esta modalidad ya no exige unos usuarios activos que busquen información en redes sociales, ¿no? Sino que se conforman con aquella que reciben y que consideran que con ella están ya suficientemente informados de las noticias. Entonces, bueno, las redes sociales, dado que tienen esta capacidad de difusión de la información y donde se sabe que los usuarios la reciben, pues han servido también como estrategias de desinformación, ¿no? Con la diferencia de que no se les considera medios de comunicación y por tanto no se cuestiona del mismo modo su autoridad moral, ¿no? Y esto es curioso porque, por ejemplo, si accedemos al marco general de medios, el de 2022, el de este año, señala que cuando preguntan por la audiencia en Internet, que las plataformas con mayor audiencia son YouTube, Facebook y Spotify, pero en el tercer y cuarto lugar se encuentran El País, en el cuarto y quinto, perdona, se encuentran El País y La Vanguardia. Claro, es curioso porque probablemente El País tenga una página de Facebook, entonces eso es un tanto de audiencia a Facebook, ¿no? Y al mismo tiempo alguien de Facebook pues probablemente lea noticias del País sin salir de la plataforma. Entonces, bueno, digamos que es muy complicado medir la audiencia en Internet, y que la capacidad informativa de las redes sociales pues en muchos casos no está institucionalmente medida, ¿no? O asentada o considerada. Entonces, bueno, la presencia de los medios de comunicación en redes sociales parece una cuestión obvia porque son las plataformas donde existe más audiencia, ¿no? Y además, de alguna manera, se adaptan a las lógicas de las plataformas digitales, no solo por su pertenencia a ellas o su presencia en ellas, sino también, pues, por ejemplo, a través del SEO, ¿no? O sea, a través de las estrategias de posicionamiento web y los perfiles que surgen pues, para llevar a cabo este tipo de prácticas, o incluso las prácticas de community manager, ¿no? De gestión de la comunicación en redes sociales. Y más allá de eso, incluso los propios medios de comunicación
pues empiezan a generar o empiezan a participar de nichos que son específicos de las redes sociales. Me explico, por ejemplo, Verne, aunque ya desaparecía desde el año 2001, pues se dedicaba en su totalidad a cubrir fenómenos virales en redes sociales. Y era una página del País, ¿no? Creada ex profeso. La mayoría de medios de comunicación se dedican también a cubrir el doodle de Google cuando este cambia, ¿no? Entonces, bueno, pues patrullan las redes y llaman la atención sobre determinado contenido que se hace viral, ¿no? Incluso, por ejemplo, tenemos un ejemplo que también estudiamos en este grupo de investigación, en el que, bueno, un vídeo viral sobre una persona que decía que la tormenta Filomena no era nieve, sino plásticos, se hizo, bueno, pues digamos que llegó a muchos usuarios en las redes sociales y los medios de comunicación, más que dedicarse a desmentirlo, se dedicaron a cubrirlo, ¿no? Lo que hizo, pues, generar más ruido y confusión dentro de las propias redes sociales, lo que acaba de alguna manera fomentando las estrategias de desinformación o el ecosistema desinformativo. Y bueno, pues la consecuencia al final de todo esto es que los medios de comunicación se adaptan a la lógica de las redes sociales y en cierta medida pierden centralidad, ¿no? Capacidad para marcar la agenda. Por ello, bueno, pues ponen su foco, ponen su mirada en el entorno. Em, y bueno, esto respecto a la dimensión estructural, cómo afectaría la plataformización y la descentralización al periodismo en relación a la desinformación, podríamos pasar a la siguiente dimensión y, por tanto, a la siguiente diapositiva. Muchas gracias, que es la dimensión económica, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en un capitalismo, en un contexto de capitalismo digital, donde la información se convierte en una pieza clave, ¿no? Para los procesos económicos que se median por ordenador. Entonces, bueno, está supuesto la institucionalización de ciertas prácticas que se basan en la extracción y análisis de datos. La capacidad de metrificación, pues, implica la cuantificación del consumo de contenidos periodísticos y por ello, pues, la medida de su impacto, la clasificación de las audiencias e incluso la dirección de determinadas informaciones a perfiles específicos que se sabe que la pueden leer y la pueden consumir, ¿no? Es cierto, como en el caso de la desinformación, que esta visión de la audiencia como una commodity, ¿no? Como una mercancía, es un concepto anterior a Internet. Concretamente, Dallas Smith, bueno, Simce, no sé, bueno, ya no lo sé. El caso es que empleaba este término, ¿no? La audiencia como mercancía, para señalar por los modelos de negocio basados en la publicidad, ¿no? Lo que realmente vendían los medios de comunicación era la atención del público, el público que consumía un periódico, consumía un anuncio y luego compraba el servicio o el producto visualizado. Entonces, bueno, digamos que esto se ha resignificado en Internet por la capacidad de los anunciantes de conocer el comportamiento concreto de la audiencia. Y si la audiencia se encuentra en plataformas como Google o como Facebook, la consecuencia lógica es que Google y Facebook se posicionen como los líderes en el sector de la publicidad digital, ¿no? Dada su capacidad para perfilar el público objetivo del contenido, publicarlo y además posteriormente, pues, conocer su impacto. Además, los medios de comunicación, a través de los servicios de estas plataformas, como Google Analytics, pues ya cuentan con sistemas de metrificación, ¿no? Y realizan pruebas para comprobar, por ejemplo, cuál de los titulares es más viral. Y esto lo que nos lleva a reflexionar es que al final no existe un criterio periodístico creativo detrás de un titular, detrás de una pieza, ¿no? Sino más bien algorítmico, ¿no? O al menos basado en lo que la audiencia consume más, porque ello supone un rédito también a nivel de publicidad. Entonces, en este sentido, pues si los usuarios suben imágenes a Internet, si los usuarios envían correos electrónicos o navegan por unos perfiles específicos, digamos que constituyen una audiencia con un perfil concreto que luego se vende a los anunciantes, ¿no? Que también son Google y Facebook, entre otras plataformas. Y esto es importante porque, claro, si antes un dato eh, en un informe de 2019, que ahora mismo no recuerdo de quién era, lo tengo por aquí, de InfoAdex,
señalaba que el 80%, alrededor del 80% de la publicidad en televisión se la llevaban Mediaset y Atresmedia. Claro, en Internet los medios de comunicación no solo compiten dentro de grandes grupos o empresas mediáticas, sino también con grandes empresas tecnológicas que se llevan parte de la tarta publicitaria y por tanto digamos que hacen que los medios de comunicación pues sean más frágiles económicamente en este sentido, con las consecuencias que ello tiene para su independencia. Entonces, bueno, aunque esta lógica es muy evidente, se ha trabajado bastante en el caso de nuevo de los buscadores de Google y de las plataformas de redes sociales, es una lógica que también se ha implantado en el caso de los medios de comunicación por esta importancia que se le da a la interacción en las páginas web, ¿no? Entonces, pues la mayoría de los periódicos o televisiones o radios que se encuentran en Internet, cuando ofrecen un producto añadido a sus suscriptores, señalan que el suscriptor pues, dejará de visualizar anuncios, ¿no? Lo que demuestra pues, esta dicotomía en las formas de producción de un beneficio económico en Internet, ¿no? El caso más palmario aparece en esta diapositiva, es el de The Washington Post, cuando señala es profeso que existe un plan libre de anuncios, pero además libre de seguimiento de terceros, si te suscribes a su página, ¿no? Pues lo que subyace en esta premisa al final es un rédito económico durante la navegación en los medios de comunicación, incluso a expensas de la privacidad de sus lectores. Y además, una vez adaptados a esta lógica de metrificación y de recepción económica a través de los ingresos publicitarios y por tanto de la interacción de la audiencia, encontramos que llevan a cabo estrategias paralelas que son susceptibles de fortalecer el sistema de desinformación actual. Con la búsqueda de la atención, ¿no? Con la economía de la atención, que ha sido además ya diagnosticada como un factor central en la existencia de bulos. Los contenidos buscan atraer atención de los lectores y así generar más visitas y más tiempo de visionado en una web, que supone de nuevo ingresos publicitarios. Entonces, bueno, esta estrategia implica la instrumentalización de las lógicas de las redes sociales, es decir, del retuiteo, ¿no? Del compartir un mensaje también a través de WhatsApp, por ejemplo. Y surgen además prácticas concretas como el clickbait, ¿no? Que ya son conducentes directamente a producir desinformación, porque son titulares pretenciosamente sensacionalistas, que plantean además muchas veces inexactitudes o anuncios engañosos respecto al contenido. Y la audiencia además es consciente de ello y esto es importante para la próxima dimensión que vamos a ver, ¿no? De hecho, pues existen o existían iniciativas como Te ahorro un clic, pues que era un perfil de Twitter dedicado a hacer capturas de pantalla de aquellos titulares engañosos para explicar exactamente qué decían dentro de la noticia, ¿no? Poniendo en evidencia pues esta táctica de los medios de comunicación en redes sociales. Y respecto a la dimensión pragmática, eso, gracias, que sería pues eso, la siguiente diapositiva. Nicolas Carr en 2011 planteaba que el modelo de acceso y lectura de la información propio de Internet pues convierte a la audiencia en individuos menos capacitados para concentrar la atención y comprender informaciones complejas, ¿no? En Internet pues se propicia el consumo de varios contenidos al mismo tiempo, cada contenido exige atención y a menudo supone una notificación, es decir, a menudo el contenido nos llama a que le ofrezcamos nuestra atención, ¿no? E incluso si somos capaces de desechar, de desestimar el estímulo, sí que es verdad que, bueno, al menos nos ha despistado en ese momento, ¿no? Ha llamado nuestra atención en ese momento y nos ha dejado, pues, o ha conseguido que dejemos de leer o de reflexionar sobre aquello que estuviéramos pensando, ¿no? Pero bueno, en el caso de aceptar el estímulo, aceptar la notificación, lo que demostramos es un modelo de lectura que es fragmentaria. Entonces, bueno, de algún modo esto significa, o esta lectura fragmentaria complica la elaboración de o el seguimiento de pensamientos complejos y de reflexiones complejas, ¿no? Como pues leer un libro, ¿no? Cosa que también, o sea,
digamos que un fenómeno del cual adolece últimamente también la universidad, donde se leen más papers que libros, ¿no? Que bueno, pues eso es otra cuestión. Pero bueno, se trata al final de demasiadas posibilidades que son inabarcables y el público pues cada vez tiene menos paciencia y además pues muchas veces se pregunta si no sería más interesante atender a Twitter en vez de, por ejemplo, pues a esta conferencia, qué sé yo. Entonces... em, es curioso, ¿no?, que circulen por internet muchos memes que señalan que lo complicado de ver Netflix con tu pareja es elegir la película, ¿no? Al final es una muestra cultural de un fenómeno que abarca todas las industrias, también la del entretenimiento, ¿no?, que es la saturación. Entonces, el primer problema al que se enfrentan los prosumidores del nuevo siglo es concretamente la sobreinformación, ¿no? La comunicación que depende de las tecnologías relacionadas con Internet propicia un sistema donde es cada vez más difícil discernir los hechos de las falsedades, pero además donde nuestro tiempo de procesamiento de la información que recibimos es cada vez menor. Cuando hablamos de infoxicación, en realidad lo que estamos diciendo es que existen unas limitaciones perceptivas y de procesamiento de la información que podemos o que somos capaces de consumir y de comprender. Entonces, claro, esto en el caso de la desinformación nos lleva a que sea complejo distinguir entre aquella información que es veraz y aquella información que no. Y a todo y además contribuye que los medios de comunicación hayan perdido cierta centralidad, pero también cierta credibilidad. Por esto es importante la cuestión del clickbait que hemos visto en la dimensión anterior. Entonces, bueno, claro, aquí los medios de comunicación, como respuesta, ¿no?, a esta pérdida de credibilidad, pues tratan de recuperar los mitos periodísticos de pluralidad, de opinión y de veracidad. Y un ejemplo concreto es que sí, bueno, si accedemos a la página del País y a su página de suscripción, lo que señala es suscríbete a los hechos, ¿no? Bueno, pues los hechos los que, ¿no?, en relación a esa hipotética factualidad de la narración periodística. Entonces, bueno, esta dimensión pragmática de la realidad, de la desinformación, lo que señala es que existen unas rutinas informativas que son rápidas, que son superficiales y que favorecen además la circulación de fake news entre los usuarios. Sí, y además digamos que un periodismo cada vez más precario, por lo que veíamos anteriormente, la dimensión económica de una tarta publicitaria cada vez más reducida, donde es muy complicado encontrar rédito económico y las maneras de encontrarlo son cuestionables, pues además existe una precariedad que se demuestra en que si los periodistas anteriormente tenían claramente acotadas sus funciones, pertenecían a una sección específica, eran fotógrafos o eran redactores, pero no eran fotógrafos ni eran tampoco maquetadores. Además, trabajaban para prensa, trabajaban para radio, trabajaban para televisión, pero no trabajaban para los tres formatos de modo multimedia. Cuando estas funciones de alguna manera se confluyen debido a los cibermedios, pues también existe mayor precariedad porque la misma persona, sin especializarse, tiene que realizar varias tareas al mismo tiempo en las que de nuevo no se encuentra especializado. En las redacciones pequeñas es una condición sine qua non para que puedan sobrevivir, tener pocos periodistas que hagan mucho, y en las grandes pues es una manera de ahorrarse un salario. Entonces, bueno, esto unido a una cultura de la velocidad, de la velocidad, perdón, lo que demuestra es que existe una situación o un ecosistema inseguro para los usuarios, ¿no?, donde les es complejo reconocer qué informaciones son veraces, y ello al mismo tiempo les lleva a que, bueno, puestos a no saber en qué creer, vamos a creer en lo que se asemeja a mi opinión política, ¿no? Entonces, pues nos agarramos a esas ideas vacías, a ese pensamiento mágico que refuerza nuestras ideas previas sobre la realidad. Y además, las redes sociales, digamos que suponen como una relación con las redes sociales. Lo que hacen es poner en manos de los usuarios la referencialidad de los contenidos. Es decir, los medios de comunicación tenían antes el monopolio de marcar la agenda. Ahora ese monopolio o ese oligopolio es compartido con las redes sociales. Y, por ejemplo, por las tendencias que aparecen en Twitter,
suelen reflejarse posteriormente en los medios de comunicación y al mismo tiempo los medios de comunicación en muchos casos publican informaciones que aparecen en las tendencias de Twitter o de cualquier otra plataforma, lo que muestra que existe pues es una referencialidad mutua y un megasistema de comunicaciones donde, bueno, es complicado escapar de determinados contenidos porque o bien surgen de un sitio o bien surgen de otro, pero al final se acaban referenciando unos a otros. Entonces, respecto a las conclusiones, que sería la siguiente diapositiva, digamos que todo esto que he señalado lo que trata es de proponer un modelo teórico que abandone un poco la visión cortoplacista del fenómeno comunicativo actual, ¿no? Entonces, la figura que se muestra aquí trata de ofrecer una síntesis de las 3 dimensiones sobre las cuales, pues eso, proponemos una reflexión. La dimensión estructural, que por un lado trata de estudiar la reconfiguración, ¿no?, de las prácticas y estructura de los medios de comunicación, pues a la luz del desarrollo y centralidad de las plataformas digitales en los últimos años, es decir, el fenómeno de la plataformización. Entonces, los medios de comunicación se esfuerzan en tener presencia en estas plataformas, ¿no?, mediante la gestión de diversos perfiles y además conviven de modo descentralizado con los bulos y con las noticias falsas, ¿no?, sin que además los medios de comunicación sean una fuente de autoridad moral para los usuarios. Además, pues la adaptación a las lógicas de las redes sociales supone la creación de contenidos que se amplifiquen mediante las posibilidades de viralización de las redes sociales para encontrar a sus posibles lectores. En cuanto a la dimensión económica, pues la circulación de contenido se convierte en una condición de posibilidad para la rentabilidad, ¿no?, mediante la recepción de ingresos publicitarios. Los medios de comunicación en este sentido pues han aplicado a sus rutinas la lógica de la metrificación, esto es, la capacidad de determinar que un contenido es más válido porque tenga un mayor impacto en Internet y en la audiencia, ¿no? Entonces, pues las estrategias, por ejemplo, de clickbait o de contenidos sin mayor interés están encaminados necesariamente a lograr la monetización de la atención, ¿no? Y se asemejan por su ambigüedad y por su sensacionalismo a los contenidos que son desinformativos. Y por último, en relación a la dimensión pragmática, la asimilación pues, de las métricas de los medios también supone la cobertura de acontecimientos que son tendencia en ese momento y por otro lado, pues esta decisión motivada por cuestiones económicas supone una sobreproducción informativa, es decir, cuanto más produzcamos, más visitas tenemos, más dinero obtenemos. Pero ¿qué pasa? Que son noticias rápidas y de corto alcance. Esto cercena la confianza de la ciudadanía en los medios y además los iguala pues, a otros actores que están en redes y que también publican contenidos, ¿no?, en ocasiones con fines ideológicos. Entonces, como vemos, ninguna de las 3 dimensiones descritas se puede considerar como un compartimento estanco, sino que se configura y entiende pues, desde una visión global del mundo social contemporáneo, ¿no? Por tanto, cualquier solución a la desinformación que aborde cada una de estas dimensiones de modo específico y sin tener en consideración el resto, recurrirá a una visión reduccionista, ¿no?, del problema y solo la abordará parcialmente. Entonces, por ejemplo, si tomamos en consideración el fact-checking, ¿de acuerdo?, apunta a la necesidad de revalorización de la profesión periodística, pero es que al mismo tiempo se enfrenta a un ecosistema en redes sociales que permite la rápida circulación de información y, donde el propio fact-checking es muy complicado que consiga la viralización que consigue la desinformación, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no puede desprenderse de esta estructura en la que participa. Y del mismo modo, pues los medios de comunicación no abandonarán las tareas de viralización de sus informaciones cuando esto les permita ganar visibilidad y por ello tener un rédito económico, ¿no?, poder rentabilizar sus contenidos. Pero al mismo tiempo, esta estrategia lo que va a provocar es una pérdida de su confianza y valor moral, ¿no? No puede unirse un contenido rápido para una circulación veloz con un contenido que además sea creíble, ¿no?, para los usuarios, ¿no? Entonces, aquí retomando a Michel de Certeau, ante las estructuras de poder que configuran las estrategias, existen tácticas que son acciones específicas que surgen en determinadas circunstancias, las de los desórdenes informativos, ¿no?, las de este ecosistema más amplio. Entonces,
Lo que quiero decir con esto es que las limitaciones de las prácticas de verificación o de los movimientos sociales contra el discurso del odio o de un periodismo alternativo al convencional vienen dadas dentro de un ecosistema mediático cuyas prácticas, cuyos modelos económicos y cuya infraestructura son en buena medida contrarios al paradigma comunicativo que proponen. Entonces, bueno, para terminar, pues nada, señalar que pretendemos que este modelo sirva como instrumento analítico para futuras investigaciones que trabajen el fenómeno de la desinformación, ¿no? Tanto si se deciden trabajar desde un aspecto, un espectro concreto, como si lo hacen de manera holística, pues esperamos que pueda servir de guía y esperamos bueno, que este modelo que he presentado aquí o que hemos presentado aquí, pues sea de vuestro interés y que podáis hacer alguna reflexión sobre él, a pesar de lo rápido que he hablado y toda la información que he dado. De hecho, probablemente no habré llegado a los 40 minutos a nivel de tiempo, pero sí a nivel de contenido. Entonces, pues yo aquí ya me callo y nada, solo agradeciendo que me hayáis prestado este tiempo para presentarlo. Muchas gracias, Dafne, por la presentación. Bueno, han sido exactamente 37 minutos, con lo cual yo creo que te has ajustado escrupulosamente al tiempo del que disponíamos. Yo creo que, bueno, que es momento, si aunque esto parezca una contradicción en relación con lo que he dicho al inicio de la presentación o en la introducción, que si hubiera una pregunta urgente se podría plantear ahora y en todo caso guardaríamos el resto del debate para el final después de la intervención del doctor Alejandro Barranquero. Con lo cual traslado en este sentido digamos que la cuestión a la audiencia, si hay alguna pregunta que necesite ser planteada en este mismo momento en relación con alguna de las cosas que planteaba la doctora Dafne Calvo, pues es el momento de hacerlo. Bueno, esto son buenas noticias. Esto quiere decir que vamos a esperar al final de la siguiente presentación para, bueno, pues para encontrar también estos nexos de unión que pueda haber, que existen entre el contenido desplegado por la doctora Dafne Calvo y el contenido de la siguiente conferencia a cargo del doctor Alejandro Barranquero, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Alejandro Barranquero nos presenta una intervención que lleva por título «Y si todo el mundo desinforma, ¿quién informa?». Con esta pregunta yo cedo la palabra al profesor Alejandro Barranquero y continuamos con esta sesión de discusión. Bueno, no puedo compartir la presentación. No sé si estoy intentándolo, pero me pasa igual que a Dafne antes. No sé si estáis viendo algo o se ve... No, estamos viendo el tela del Teams. Creo que cuando está... Sí, sí. ¿Y cómo hago? A ver, quito esto. A ver, dejar de compartir. Lo voy a intentar de nuevo. Dice escritorio, ventana. Qué raro. ¿Tú cómo lo hiciste, Dafne? ¿Cómo lo lograste tú? ¿Puedes me encaminar yo presento la presentación si preferires? Para que me lo pases. Ah, lo han puesto ella, ¿no? Vale. ¿Y qué hago? ¿Lo envío por correo o cómo hago? Pues podríamos intentar esto. Y Isabela, si Alejandro te envía la presentación por correo electrónico. Sí, sí. O puedes subir acá en el chat. En el chat. O descargarla directamente en el chat. O descargarla directamente en el chat. Bueno, a ver.
Subir al chat. ¿Cómo hago para subir al chat? A ver. Isabela, diría que las opciones del chat están desactivadas. ¿Es posible para los invitados? Ok, vale. Puede mandar por correo, entonces, por favor. Y dime, dime cuál es el correo electrónico. Disculpa del retraso, pero es que en este caso sí que me gustaría utilizar la presentación PowerPoint porque tengo muchas citas y alguna quería comentarla. A ver, Isabela, ¿cómo es el correo? El del Comunimedia. Vale, de acuerdo. No, sí. Vale, el de Comunimedia, A ver, de acuerdo. Alejandro, es... Sí. Bueno, a ver, mira, sería... Os lo paso también a vosotros, ¿vale? Por si acaso. Vale, no por sé si acaso. Mira, el correo es Comunimedia. Lo tengo ya cuando me ha hecho Comunimedia ya lo he localizado. Es el que tengo, Perfecto. si no tengo un Mándalo correo ahí. antes. Es un Gmail. Ahí acabo de enviarlo. Un momento. No veo nada. Ahora sí. Un momento. Disculpa que cerrando ventanitas me cerré a mí mismo. No hay problema. Ahora creo que... Un momento. Fantástico, ¿no? Alejandro, ¿ves la presentación? Yo no veo nada, pero bueno. A ver. Ya está por lo menos puesta, ¿no? Sí, el resto yo creo que sí la vemos. Vale, pues sin más dilación, la comienzo. Ay, que me da mucha pena no poder manejarla, pero a ver, es que no veo. Bueno, la estáis viendo, me imagino que Isabela me puede ayudar pasándola, ¿vale? Efectivamente. Vale, bueno, disculpad porque si no acumulaba muchísimo retraso. Nada, pues bueno, muchas gracias a las compañeras por invitarme a este primer Congreso Iberoamericano de Comunicación y Medios. Para mí es un gustazo compartir la mesa con Dafne Calvo, que es amiga, es una investigadora a la que sigo desde hace tiempo, miembro de RICAP, de otra red de la que formamos parte también los dos, y bueno, la verdad que son muchas cosas las que nos unen al grupo que conformáis también Germán Yorca, Lorena Cano, Guillermo López, los Media Flows, los Science Flows, Daniel Cabrera, que me parece que está también por ahí, porque hay muchos puntos de continuidad, sobre todo este sentido crítico con respecto a las tecnologías
que os caracterizan a vuestros trabajos previos que leo siempre con mucho interés, ¿no? Y de hecho, bueno, creo que lo comentábamos ahí en algún mensajito con estos días hablando con Dafne, ¿no? Porque siempre tenemos varias cosas varios proyectos en curso y hablamos también de esto y de hecho creo que la propia conferencia de Dafne pues me ha allanado muchísimo el camino para las ideas que quería exponer, ¿no? Y si todo el mundo desinforma, ¿quién informa? Es el título de la presentación y además le he dado un subtítulo, lo he llamado algo así como desinformar como acto en medio de un proceso como el actual de carácter histórico y político. Además, ahí empleo deliberadamente la palabra acto entendida como una acción realizada por una persona, una acción deliberada, ¿vale? Pero estoy utilizando acto como sinónimo de acción porque para mí la desinformación no es más que una tarea concreta, limitada en el tiempo y que tiene que ver con la fabricación de un bulo, con la fabricación de una mentira que persigue unos propósitos, ¿vale? Y ese acto, y ahí está un poco el meollo de la presentación, yo lo enmarco dentro de un proceso. Un proceso es más bien un conjunto de fases sucesivas por las que revisa un fenómeno a lo largo del tiempo. Pero es que, tal y como planteaba Dafne lo ha llamado, o lo planteáis en vuestro artículo con Lorena, en realidad vosotros lo llamáis dimensiones, pero yo en realidad estoy entendiendo todo esto de la desinformación como un acto, como una pequeña parte, como la acción deliberada de mentir, en el marco de un contexto mucho más amplio de procesos de largo aliento, que son todos relativamente recientes, como muchos de los que estaba comentando Dafne en la conferencia anterior, pero que más allá de su carácter reciente, en realidad son los que verdaderamente refuerzan la desinformación y su impacto en el momento actual, ¿no? Es decir, yo creo que, en definitiva, hemos puesto durante estos años de asombro con el fenómeno de las fake news, de la desinformación y la polarización política, hemos puesto mucho el foco en la desinformación en sí, pero esto en realidad es el acto, ¿vale? La tarea, la acción, y sin embargo creo que hay procesos que merecen tanta investigación, tanta interés, tanto preocupación como la desinformación misma, algunos de los cuales directamente estaban expuestos, ¿no? Quería también comenzar antes de introducirme en estas cuestiones, señalando que yo no soy especialista en desinformación. Mi campo es la comunicación comunitaria, los medios del tercer sector, la comunicación y los procesos de justicia ecosocial, los movimientos sociales. Tampoco soy profesor de desinformación y de fake news, sino que voy a enmarcar un poco mi comunicación desde las reflexiones que generan las asignaturas que habitualmente imparto, ¿no? Metodologías de investigación, periodismo social, periodismo y derechos humanos, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues en realidad lo que vengo a exponer aquí son un conjunto de reflexiones apoyadas en filósofos, en teóricos, en gente que me gusta y que me inspira y que por supuesto inspira mis clases y mi labor profesional, ¿no? Bueno, yo ya lo comentaba Dafne, ¿no? Se dice que esto, parece que hay muchas investigaciones que han inventado la rueda, pero esto de la desinformación es tan antigua como los procesos de formación, ¿no? De información, ¿no? Es decir, Donald Trump llegó a afirmar que él era inventor de este término, pero esto ya se venía y venía generando ríos de tinta y muchísimas discusiones desde hace muchísimos años. Nosotros cuando estudiamos periodismo ya hablábamos de desinformación, no de fake news, pero por entonces se analizaba la lógica de los bulos, de los rumores, y se cita siempre como antecedente la guerra hispano-estadounidense, ¿vale? El hundimiento del Maine, que estaba atracado en las costas de La Habana, por el que murieron más de 250 estadounidenses. Se cita siempre como antecedente de la desinformación, ¿no? Porque también coincide con el auge del periodismo amarillo, ¿no? Como la prensa llegó a acusar a España de inducir el hundimiento y posteriormente con ser uno de los artífices de la catástrofe, ¿no? Pero en realidad hay muchos otros
antecedentes de este fenómeno, ¿no? Ahí no sé por qué diapositiva irá, porque ahora mismo ya he perdido el control, pero bueno, se cita mucho la importancia que tuvieron las fake news en la época de Trump, de Bolsonaro, del referéndum del Brexit, pero yo, por ejemplo, ahí hay hitos fundamentales como los ligados a esta Alemania que se sintió humillada tras la Primera Guerra Mundial, tras las condiciones draconianas impuestas con el Tratado de Versalles, ¿no? Y bueno, hay muchos mitos desinformadores como el de la puñalada por la espalda, el incendio del Reichstag por parte de los comunistas, según Hitler, ¿no? Y muchos otros, ¿no? El genocidio de Ruanda, la masacre de Timisoara. Hay tantos fenómenos que en realidad nos vienen a contar que esto de la desinformación no es nada nuevo y hay veces que perdemos la perspectiva cuando nos acercamos a este fenómeno, ¿no? Ahí también tengo pues una pantallita sobre una novela que es para todos conocidísima, probablemente la novela distópica más conocida del siglo XX, tal vez junto al Mundo Feliz de Huxley o el Fahrenheit, que es otra novela maravillosa de Ray Bradbury, ¿no? Y bueno, esta novela de Orwell también la saco a colación porque en realidad es una distopía, es decir, una utopía contada sobre lo contrario de lo que una sociedad debería de ser, que anticipó muchísimas cosas, como muchas de las distopías, de las grandes distopías del siglo XX, ¿no? Creo que Orwell, más allá de que fue un novelista, también se desempeñó en ocasiones en el ensayo, pero es que yo creo que el pensamiento más interesante de Orwell proviene prácticamente de sus novelas, ¿no? Más allá de que él también, como os digo, fue periodista, reflexionista, periodista, ensayista, etcétera, ¿no? Yo creo que Orwell ya se estaba adelantando a fenómenos que tienen que ver con la desinformación y que forman parte también más bien de ese proceso que decía que marca el acto, ¿no? Es decir, desde el auge de los populismos de extrema derecha hasta los nacionalismos autoritarios, hasta una época donde la verdad se pone en entredicho. Es decir, yo creo que Orwell se equivocó en algunos de los presagios. Al final no fue la guerra interminable lo que movía la historia, sino más bien lo que mueve la historia hoy parece ser que es el consumismo y la conformación de grandes bloques geopolíticos en torno a determinados intereses económicos. Creo que Orwell no se dio cuenta de la capacidad de pervivencia que tendría y la capacidad dañina que tendría el racionalismo, el racismo, el extremismo religioso. Pero bueno, en definitiva, creo que la novela de Orwell también nos ayuda a... tiene muchas lecturas, ¿no? Si durante la Guerra Fría se vio como una metáfora del totalitarismo, ¿no? En la época actual creo que es de lo que nos habla es algo que voy a prestar atención a posteriori, que es la defensa de la verdad en un mundo lleno de ilusiones, ¿no? Al respecto, ven ahí en la diapositiva que hablo de la era de las distopías, ¿no? Y este es uno de los primeros factores explicativos de los procesos en los que quería enmarcar la cuestión de la desinformación, ¿no? He tomado la era de las distopías como título o como concepto derivado de las reflexiones de Francisco Martorell Campos, no sé si conocen el libro, de muy reciente publicación, y bueno, es un libro donde se analizan las historias distópicas y el auge de las historias distópicas como Black Mirror, Years and Years, El Juego de Calamar. Tenemos muchísimas distopías hoy, más allá de las grandes distopías del siglo XX, y lo que nos viene a decir Martorell, que me parece una tesis muy interesante, es que las distopías no están exentas de ideología, ¿no? Sino que en realidad las distopías vuelven a jugar en favor del orden imperante. Cuando nos incentivan miedo, cuando nos provocan la sensación de que no hay salida, ¿no? Esto, pues bueno, en realidad creo que las distopías contribuyen mucho a concentrar un poco el malestar ciudadano en la cultura de la queja y no tanto en la acción o en la movilización política, ¿no?
me interesa también enmarcar la desinformación no solamente en la historia, sino también en la propia historia del periodismo, ¿no? Esto de la desinformación es un tema muy hype, muy de moda entre los académicos, ¿no? Y como toda moda, todo esto provoca que hablemos mucho de unos temas, pero que invisibilicemos o que descuidemos otros tantos temas, ¿no? Hablamos mucho de desinformación, y ahí el título de la ponencia, pero cómo son los tipos de bulos, cómo los fabrican, quiénes son los inductores de estos bulos, cómo se consumen, la cuestión de las audiencias, o cómo viralizamos estos bulos, pero creo que por culpa de la desinformación nos olvidamos a veces y dejamos de hablar de la propia información, ¿no? Nos preocupa mucho la posverdad, la mentira y los bulos, pero estamos olvidando reflexionar sobre la verdad, ¿no? Las condiciones que lo hacen posible, ¿no? Nos preocupamos por los negacionistas del cambio climático, por los grupos antivacunas, pero nos olvidamos de cómo cómo debemos informar o debemos crear un periodismo científico y un periodismo medioambiental basado fundamentalmente en las evidencias, en los consensos científicos, y esto creo que es un problema, ¿no? Que tiene que ver con olvidarnos de la historia y con, bueno, con el tecnodeterminismo que directamente pregna nuestras investigaciones, las investigaciones del área de la comunicación, ¿no? Que el tecnodeterminismo, a fin de cuentas, llamado de las maneras más diferentes, solucionismo tecnológico, como diríamos los soft, ciberfetichismo, como lo queramos denominar, en realidad hoy el tecnodeterminismo no es solamente algo que aparezca o que sea propio del discurso político y sobre todo del discurso económico, sino también está muy, muy presente en la academia, ¿no? Esa idea de la tecnología como principal inductora del cambio social, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que no cabe otra que enmarcar, enfocar el fenómeno de la desinformación desde la propia historia del periodismo. Precisamente porque la historia del periodismo nos enseña muchas cosas, ¿no? Para empezar, ahí... Allá aludo a Jacob Sol, ¿no? Cuando dice que las noticias falsas han estado circulando desde hace muchísimo tiempo. Prácticamente desde que por enmarcarlo de alguna manera, ¿no? Prácticamente desde que se crea y se populariza la imprenta, pues, bueno, al tiempo que se publicaban gacetas, relaciones, etcétera, que contenían alguna información verdadera, también se pueden rastrear muchas noticias falsas. Muchas noticias falsas que tienen que ver también con algo que nos olvidamos habitualmente en el ámbito de la investigación periodística, que es la cuestión de las fuentes, ¿no? Y está muy relacionada también con esta cuestión de la desinformación, ¿no? ¿Cuáles eran las fuentes oficiales del pasado? Pues muy probablemente las autoridades políticas, el clero, en todo caso los testigos oculares no sé, del comercio, de tal, pero bueno, ¿cuáles son nuestras fuentes hoy, ¿no? Como causa muchas veces de la propia desinformación política, científica, etcétera, ¿no? Después hay otra cita en otra diapositiva de Michael Schudson cuando señala que bueno, también a mí me sirve también la historia del periodismo para señalar que todo esto de la objetividad, ¿vale? Es, como han dicho muchos otros autores, además de Schudson, que es historiador del periodismo, hay trabajos muy interesantes como los de Jean Chalabi al respecto, ¿no? Cuando lo dicen que en realidad todo esto de la objetividad es un constructo, ¿no? Es un registro, ¿no? Es una manera, en la manera que tuvo el periodismo industrial, de masas, informativo, de legitimarse frente a el dominio absoluto de la propaganda, las relaciones públicas a principios del siglo XX, ¿vale? Y un periodismo que de alguna forma se legitimó su labor, intentó aumentar credibilidad y con la credibilidad de las ventas a partir de mirarse probablemente en el espejo, como dice Schudson, de la ciencia, ¿no? El periodismo se crea como registro lacónico, neutro, poco adjetivado, con pocas florituras, precisamente porque intentaba legitimarse con ese
a lo que tenía la ciencia positivista de principios de siglo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esto de las noticias falsas han existido siempre, probablemente la única diferencia es que la web lo que ha provocado es una multiplicación, una viralización sin precedentes de las mismas por fenómenos como los que ya venía anticipando Dafne Calvo, ¿no? Es decir, ahí me gusta otra cita de Jason Shelty cuando él señala que en realidad esto de la fake news acaba recordándole al auge del periodismo amarillo de finales del siglo XIX y principio del XX, ¿no? Entonces, ¿qué más procesos refuerzan el acto? ¿Qué más procesos enmarcan el acto de la desinformación? Algunos ya se han mencionado, los voy a leer desde otras lógicas, pero bueno, esta cita de Jonathan Cary que señala aquí, señala que al final todo esto de la desinformación está enmarcado en estructuras mucho más amplias, que son las que tienen que ver con esa longue durée de los procesos, ¿no? Y que ya no son meras coyunturas. Y fenómenos que ya ha señalado o algunos de los cuales se han señalado ya se han mencionado aquí por la presentación anterior, que son fenómenos relativamente recientes, pero que son fenómenos que están tomando el carácter de estructura, están tomando el carácter de marcos que ayudan a explicar la desinformación, ¿no? Entonces, bueno, uno de ellos, y aquí lo marco con una cita de Henri Giroud, del pedagogo, uno de ellos, la apatía política, sin lugar a dudas. La democracia está en peligro porque los individuos son incapaces de traducir sus sufrimientos privados en unas preocupaciones y una acción colectiva ampliamente compartidas por otras personas. Cuando dice Giroud, al tiempo que las grandes empresas multinacionales condicionan de manera creciente los contenidos de los medios masivos y con ello privatizan el espacio público, el compromiso cívico parece cada vez menos importante, ¿no? En definitiva, creo que el planeta está dando la espalda a la política. No son solamente las investigaciones del CSIS, sino investigaciones de grandes institutos demoscópicos de todo el mundo que nos dicen que no solamente han perdido crédito las noticias tradicionales, han perdido credibilidad las noticias tradicionales, sino también los propios representantes políticos, ¿no? Nos interesamos poco por los asuntos de la red pública, nos interesa el nido privado, nos interesa el nicho familiar, y cada vez creo que dejamos más al margen los resultados de las encuestas, aunque creo que son tan importantes, los conflictos entre partidos políticos o incluso los conflictos que son lejanos a nosotros, ¿no? Entonces, en realidad, cuando el capitalismo nos trata como clientes y no como ciudadanos, estos modernos sistemas, pues poca afección vamos a tener por la política, sino que esto probablemente es uno de los procesos que más enmarcan el auge de las fake news. Otro, ya lo venía comentando Dafne, ¿no? El tema de la velocidad, ¿no? La apatía también creo que tiene que ver con esa sensación de presente continuo, de presente por perpetuo, del que nos hablan muchos trabajos, ¿no? La sensación del eterno retorno, del déjà vu. Y ahí voy a apelar a Francis Fukuyama, que es un autor muy denostado por el pensamiento crítico, por el pensamiento de izquierdas, pero bueno, es un autor que a mí me gusta rescatar por una cosa. Creo que el tipo, habló del fin de las ideologías en un momento en el que había caído el bloque comunista. Nos habló de, una vez que muere el antagonista, pues parece que prevalecemos en un sistema dominado por el capitalismo como única ideología, ¿no? Como único ideología legítima, ¿no? Pero, yo creo que se equivocó de pleno, ¿no? Porque, la historia no ha muerto, sino que hay acontecimientos que periódicamente nos recuerdan que la historia está muy viva. Pero sí que creo que en algo acertó Francis Fukuyama, que fue la sensación de que en realidad vivimos instaurados en un presente prolongado del que no podemos escapar, ¿no? Un presente ubicuo, deslocalizado, que es el de las redes sociales, ¿no?
un presente en el cual recibimos estímulos constantes que ni siquiera somos capaces de convertir en experiencias útiles, en conocimientos útiles para nuestras vidas, ¿no? Un presente en el cual los estímulos que recibimos de las redes sociales y por supuesto de las aplicaciones, etcétera, lo que provocan ya no son solo procesos que son incapaces de ser procesados por nuestras mentes, sino también la sensación de déficit de la experiencia, ¿no? Ahí siempre me acuerdo de Benjamin cuando distinguía un poco entre Erlebnis y Erfahrung, ¿no? Es decir, esas experiencias superficiales que no dejan huella, que son las experiencias muchas veces de las redes sociales y del consumo de masas de los medios, frente a estas experiencias que son profundas, transformadoras, que dejan pozo, ¿no? Y que creo que son las más importantes. El capitalismo, como dice un autor que me gusta mucho, yo trabajo muchos temas relacionados con el slow, con la velocidad, con la interacción entre comunicación y tiempo, temporalidades, ¿no? Pero bueno, un autor que me ha sorprendido últimamente, Jonathan Cary, ahí he citado antes una cita y ahora cito otra, ¿no? Cuando nos viene a hablar del 24/7 como un sistema en el que directamente un sistema de la velocidad que directamente ha intentado captar todas las parcelas de la vida humana, ¿no? Es decir, el capitalismo ha ido avanzando en el dominio biopolítico del ser humano, prácticamente buscando como último sueño, valga la redundancia, la conquista del sueño, la conquista de esas 6 horas, 7 horas, 5 horas, depende de lo que cada uno duerme. Y es cierto, directamente nos levantamos y lo primero que hacemos al despertar, lo queramos o no lo queramos, estemos más adictos o menos adictos, al rato estamos buscando nuestro móvil para saber cómo nuestros familiares, para conectarnos con las primeras noticias del día. Es decir, ya están muy cerca de conquistar el sueño, ¿no? Porque esto en realidad es una cuestión de, como decía Dafne, de economía de la atención, de una era de la hiperconexión, donde directamente consumimos noticias falsas porque tenemos poco tiempo para procesarlas. No me detengo mucho más aquí, pero bueno, en definitiva, y volviendo un poco a Fukuyama, vale, la historia no ha muerto. No, cada 2 por 3 recordamos que la historia está más viva que nunca, ¿no? Cuando habla Badiou de los acontecimientos que directamente hacen despertar la historia, o Badiou también dice en algún escrito, ¿no? Que la historia siempre está abierta, siempre estará abierta siempre que haya alguien, algún colectivo, alguna organización que esté dispuesta a transformarla, ¿no? Y directamente cada cierto tiempo vivimos actos que nos hacen escapar de esa burbuja del presente continuo, ¿no? Del presente perpetuo, ¿no? Tercer fenómeno que también me parece interesante, voy a hablar de alguno más, el de la nostalgia, otro fenómeno característico de nuestro tiempo, ¿no? La retromanía de la que habla Simon Reynolds, ¿no? Yo creo que esta sensación de presente continuo también enlaza con el auge de la nostalgia, el auge de lo retro, de lo vintage. Es decir, creo que tenemos una sensación, una concepción absolutamente expandida del presente, parece que vivimos en un presente continuo. El futuro nos da miedo, el futuro es el cambio climático, el futuro son las guerras, el futuro es la Tercera Guerra Mundial. La sensación más bien cuando hablamos de futuro es la sensación de colapso y sin embargo, bueno, pues tenemos una admiración, un cariño, mucha nostalgia con respecto al pasado, al que volvemos constantemente precisamente porque nos da seguridad frente a ese futuro incierto, ¿no? Pero claro, Simon Reynolds y otros autores, ¿no? No solamente Simon Reynolds, pero Simon Reynolds describe muy bien el fenómeno en el campo de la música, pero en realidad creo que también está hablando de un fenómeno, él era crítico cultural, no solamente crítico musical, ¿no? Pero está hablando de un fenómeno que en realidad es sumamente peligroso, ¿no? Porque en realidad él dice la cultura popular avanza poco precisamente porque está demasiado colgada del pasado, ¿no? Las manifestaciones masivas están demasiado empapadas con la nostalgia de otros tiempos. Es difícil innovar, pero es que además la nostalgia, los retro, los programas de cachitos en televisión española, creo que tienen que ver con una sensación profundamente conservadora, ¿no? La nostalgia es el rescate de mitos, la nostalgia es el rescate a veces de leyendas e historias que deberían de haber sido más que denostadas o están más desacreditadas en el campo científico o en el campo moral, ¿no? La nostalgia en buena medida tiene que ver con la reivindicación actual de la patria imaginaria, del miedo a lo desconocido, del poner muros, del auge del militarismo que de repente resurge
cada cierto tiempo en sociedades que yo pensaba que eran mucho más pacifistas y, por supuesto, el renacer de los machismos, de la homofobia, del racismo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vivimos en la época del imperio de la nostalgia, donde creo que también es un fenómeno, creo que este fenómeno podemos pensar, creo que podemos pensar también el auge de las noticias falsas enmarcadas en este fenómeno, ¿no? Porque mucha de la información que se está transmitiendo también en las redes sociales tiene que ver con valores del pasado, ¿no? Y ya por último, creo que muy peligroso el descrédito de la propia noción de verdad, ¿no? En realidad, cuando hablamos de desinformación, estamos hablando de actos deliberados que tienen por objetivo mentir y que tienen por objeto manipular la opinión pública e incluso interferir en procesos políticos, económicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se compara muchas veces la desinformación con la propaganda, pero bueno, es que en realidad creo que ambas tienen mucho que ver, ¿no? Es intentar manipular a partir del gobierno de las propias emociones, ¿no? Bueno, ¿qué hizo Trump, ¿no? Pues provocar emociones, fundamentalmente, y la sigue provocando, ¿no? Acusar a los demás de engañar cuando él era el principal mentiroso, señalar chivos expiatorios, como ha hecho la propaganda de toda la vida, desde Goebbels hasta el Ministerio de Información transfranquista. Es decir, son opciones que se parecen, sobre todo porque también comparten algo que es fundamental, que es el desafío de la verdad, ¿no? El desafío, el desacreditar la realidad tal cual es, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que dice McIntyre en su libro sobre la posverdad, que también es un libro que recomiendo muchísimo, ¿no? Cuando en las páginas finales, en los capítulos finales, se detiene en relacionar la posverdad con el posmodernismo. Él dice que, bueno, que con mucha razón, ¿no? El posmodernismo pues nació a partir de autores a los que en determinado momento se les comenzó a poner la etiqueta de postestructuralistas, como Barthes, como Derrida, como Foucault y muchos otros, ¿vale? Nació el posmodernismo como tal, se origina con autores que no son sospechosos de ser conservadores, ¿vale? Pero es cierto, el propio Jean-François Lyotard, con la condición posmoderna, pero bueno, creo que al final quien más ha sacado más rédito del posmodernismo y del auge del relativismo cultural y del posmodernismo como sistema de pensamiento son los grupos conservadores, sin lugar a dudas. Es decir, ¿quién ha aprovechado esta idea de la caída de los grandes relatos, de que no existen relatos y solamente existen verdades parciales? ¿Quién ha aprovechado directamente la idea de que cada persona tiene derecho a ofrecer su propia interpretación de los fenómenos de este mundo? ¿Quién ha aprovechado más la idea de que en realidad todos los fenómenos culturales son textos que pueden ser leídos y que están abiertos a diferentes significados interpretables según la lógica de los distintos receptores? ¿Quién ha desacreditado más la propia noción de verdad, diciendo que bueno, que en realidad sí, esto es verdad, el lenguaje es un reflejo de la ideología política, sin lugar a dudas, ¿no? Y hay lenguajes que incluyen y lenguajes excluyentes, ¿no? Y el lenguaje está atravesado por relaciones de verdad y relaciones de poder, ¿no? Pero es cierto que también llevar esta posición al extremo lo que provoca es que, directamente que dejemos de confiar en la noción de verdad. Y esto es algo que me preocupa muchísimo, porque, bueno, si hay alguna institución que tenía legitimidad o que no ha perdido la legitimidad que han perdido los políticos y los medios, son los científicos, en la ciencia, en la academia. Pero, sin embargo, también la propia academia está en entredicho. Ha habido grupos de poder que han intentado aprovechar en estos últimos tiempos, sobre todo a partir de la pandemia, para desacreditar la propia verdad científica, ¿no? Ponerla en entredicho, ¿no? El ver que bueno, que todas las opiniones son válidas, estén o no justificadas, ¿no? Bueno, esto es el caldo de cultivo de que desconfiemos de algo que comentaba Dafne, y quiero ir cerrando ya, que dudemos de la prensa, que toda nuestra actividad de consumo esté cada vez más desintermediada y que comencemos a creer pues, muchas veces lo que nos dicen líderes de opinión que directamente no informan sino que opinan, ¿no? ¿Qué vías de salida? Porque no me gusta solamente hacer diagnóstico. ¿Qué vías de salida me parecen a mí las más útiles? Hay apuntado algunas en la última diapositiva, ¿no?
Primero, la alfabetización digital y mediática. Yo diría sobre todo en edades tempranas. Yo soy amante de la formación continua, pero creo que donde hay que incidir en la alfabetización es con los más pequeños, ¿no? E incluso con los niños, niñas de edad muy temprana, ¿no? El gran problema de la desinformación, perdón, el gran problema de la educación mediática en este país tiene que ver con, primero, no tener profesionales capacitados para ello. Segundo, no tener obligatoriedad, al menos en España, este tipo de asignaturas, sobre todo en secundaria. Y bueno, ni siquiera tenemos mapas de cómo se está implantando la educación mediática y asignaturas de educación mediática en el ámbito de los institutos de nuestro país, ¿no? Hay trabajos que lo están reclamando en este sentido, ¿no? Hace poco 200 catedráticos de comunicación y educación firmaban un manifiesto para ello, ¿no? Pero bueno, creo que hay que insistir muchísimo más en esto de la formación mediática, no como estrategia transversal, o no únicamente como estrategia transversal, sino también con asignaturas específicamente dedicadas a esto, ¿no? Después, bueno, y no solamente en la escuela, sino también en las familias, etcétera, etcétera, ¿vale? La segunda cuestión, creo que hay que verificar, hay que controlar, hay que repensar, hay que regular. No me atrevo a meterme demasiado en esta cuestión, pero la cuestión de los líderes de opinión en las redes sociales. Sobre todo porque siempre se habla mucho del gap que existe entre los adultos y los jóvenes cuando consumimos redes sociales, ¿no? Porque directamente el acceso de los jóvenes de este país, o al menos en España, que en mi contexto, en nuestro contexto, a la noticia se produce fundamentalmente por redes sociales. Pero es que el Pew Research Center y todas las últimas investigaciones en Estados Unidos lo que nos vienen a confirmar es que las personas mayores pues nos parecemos cada vez más a los jóvenes y que ya el 70% de los estadounidenses acceden a las noticias directamente a través de las redes sociales, ¿no? Y tienen que informarse muchas veces por influencers de dudosa credibilidad a los cuales deberíamos de exigirles ciertos estándares de calidad, por lo menos o unos estándares de calidad que siempre se exigen en los medios, ¿no? Otra línea, la abstinencia digital. Yo creo que para apagar el móvil un rato, unas cuantas horas y un día, no pasa absolutamente nada. Creo que yo directamente las cosas más interesantes que estoy leyendo actualmente no tienen nada que ver con la actualidad inmediata, sino con reportajes en profundidad de temas olvidados y de temas descuidados o de temas que son procesos y que forman parte no son coyunturas, sino que son procesos de largo aliento, como los que hablaba al principio, ¿no? Y bueno, en realidad a mí me gusta también cómo lo concibe Siversen, tengo que mirarle la chuleta porque me cuesta el nombre de esta mujer. Cuando ella habla no solamente de abstinencia digital, sino resistencia digital, ¿no? Apropiarnos de las tecnologías y apropiarnos para nuestros usos, porque las tecnologías en realidad no son ningún instrumento maligno, sino que todo depende directamente de cómo están diseñadas esas tecnologías y de los usos y apropiaciones que les damos, ¿no? Por supuesto, reforzar el periodismo de calidad, y ya aquí termino, también señalando que el periodismo de calidad también se refuerza fundamentalmente mejorando las condiciones laborales dentro de los medios y evitando la precarización. Y por supuesto también creo que con cierto sustento o con cierto apoyo intervención del Estado, ¿no? En definitiva, como señala Barthes, y esta es la última diapositiva, no nos dejemos llevar por las modas, ¿no? Un poquito menos de desinformación y más información. Un poquito menos de desinformación y de fake news y más las dimensiones, ese modelo maravilloso que habéis expuesto, más los condicionantes o el caldo de cultivo que hace que la desinformación se haya vuelto tan popular en estos últimos tiempos, ¿no? Porque el poder está presente en los más finos mecanismos del intercambio social. No solo en el Estado, en las clases, en los grupos, en la opresión, sino también en las modas, en las opiniones corrientes, los espectáculos, los juegos, los deportes. Nada, no me quiero extender mucho más. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Y bueno, pues un poco quiero remarcar algo que os decía o que decía al principio en la presentación de la mesa, en la introducción de la mesa, y es un poco esta cuestión complementaria de las dos visiones acerca del fenómeno de la desinformación.
Y en relación con algo que decías, Alejandro, casi hacia el final de la intervención, pero que es de alguna manera coincidente con, bueno, pues con el planteamiento que hacía Dafne, ¿no? Es decir, esta obsesión por la moda, por lo inmediato, por una investigación académica, científica, que está centrada en contar tweets, ¿no? y en contar qué pasa en estos espacios de comunicación digitales absolutamente mediados, es decir, porque esa es una cuestión que si no la plantea nadie, sí la voy a plantear yo luego, la misma semana o en el mismo momento en el que, pues bueno, sea bulo o no, sea mentira o no, sea una medio verdad dirigida hacia los mercados financieros, pues el señor que se ha quedado con la propiedad de Twitter, pues ha amenazado directamente con cerrarlo para hacerlo de pago, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con toda esa investigación o para qué ha servido toda esa investigación que se supone con la que llevamos hace unos años? Entonces, desde ese punto de vista, desde esa mirada cualitativa en el sentido de no quedarnos con lo inmediato, sino de tratar de comprender la comunicación desde un proceso global, yo creo que es lo que, no solo global, sino que prolongado en el tiempo, sino que alargado en el tiempo hacia adelante y hacia atrás, pues es un poco lo que de manera más evidente, al menos desde mi punto de vista, conecta vuestras dos intervenciones más allá de las indudables coincidencias que habéis manifestado. Bueno, si alguna característica tenemos los profes universitarios es que podemos estar hablando y hablando sin, bueno, pues prácticamente sin medida, pero a mí sí me gustaría abrir el debate, abrir un espacio para las preguntas y para las intervenciones de aquellas personas que habéis estado siguiendo las intervenciones desde vuestras casas. Yo creo que será fácil organizarnos. Es decir, que la primera persona que lance la pregunta, pues, o la reflexión pregunta o la reflexión sencillamente, pues será la primera que intervenga. Así que yo me callo y os dejo que, por favor, planteéis vuestras preguntas. De uno en uno, por favor. De una en una. También nos podemos marchar a casa donde estemos y ya está. Bueno, yo no he comido todavía, Germán. Bueno, no antes de que yo os plantee una cuestión que sí me interesa, porque, bueno, de alguna manera, una de las cuestiones bueno, pues que ha estado presente en vuestras presentaciones y que yo creo que es uno de los nudos gordianos es precisamente esta cuestión de la desintermediación. Es decir, ¿qué entendéis por desintermediación en un contexto en el que yo creo que se puede asumir que, bueno, pues que no está desintermediado en absoluto? Es decir, es una transformación tecnológica que nos ha llevado de una situación en la que pues, la empresa periodística, el periodista y, bueno, en el ejercicio de eso bueno, pues que tú mismo decías, Alejandro, en tu presentación, pues que trata de legitimarse científicamente como periodismo, a un contexto donde, bueno, pues la empresa periodística pues es esta empresa comunicativa que gestiona y que interviene en las redes sociales, ¿no? Es decir, quien tiene la propiedad de esas redes sociales. El periodista podría ser sustituido por este líder o por estos líderes de opinión, pues que no sé hasta qué punto son equiparables a esa figura del periodista, y yo exactamente no sé desde dónde podríamos legitimar digamos que esa perspectiva, no sé si decir positiva, pero sí de alguna manera optimista, de poder acceder a la información libremente que originalmente contenía este concepto de desintermediación. Entonces, yo planteo la cuestión así y me gustaría pues, que un poco abundarais en esto desde vuestra experiencia, obviamente, académica y personal. Y puede intervenir primero el que quiera.
Bueno, Germán, por responder a tu pregunta, y no sé si la respondo. Para mí, creo que en estos procesos de alfabetización acerca de lo que es la desinformación y de lo que son las condiciones que hacen que esta información se viralice más rápido, etcétera, creo que dentro de las estrategias que tenemos que empezar a Parece que se ha congelado la imagen. ¿O solo me pasa a mí? No, yo creo que no quería responder. No sé si se ha congelado, ¿no? O sea, Alejandro, no sé si nos oyes, pero de estar afuera, ya tardaba en que pasara algo así. claro. Bueno, pues Nada. Dafne, no sé si quieres, mientras recuperamos a Alejandro, voy a enviarle un mensaje y contestas tú, por Vale. favor. Sí, a mí se me han ocurrido como varias ideas con lo que has dicho. Me parece que también, o sea, y esto es una reflexión que me enseñaste tú, ¿no? He de decir, ¿no? Como que los medios de comunicación al final lo que hacen es problematizar la comunicación, ¿no? Pero que la comunicación propone interacciones culturales de mayor calado que simplemente, digamos, la producción mediática, ¿no? Desde un punto de vista hegemónico. Entonces, no sé por qué también me he pensado, cuando has hablado tú en Martín Barbero, cuando menciona lo de los medios, a las mediaciones, ¿no? Creo que Internet, o sea, por un lado, potencia las dos reflexiones, ¿no? O sea, quiero decir, potencia que los medios ya no necesariamente tienen que problematizar la cuestión de la comunicación y que además existe cierta agencia de la base civil para también producir su mensaje. Que no es única de Internet, me refiero, que pues ya existían las radios comunitarias, ya existían los fanzines antes de Internet. Pero tal vez por eso digamos que aunque Internet ayude de alguna manera visibilizar esta disputa entre las esferas públicas centrales y las periféricas en cuestión de producción del mensaje, tal vez también es importante, aunque sea manido, retomar el término de la mediatización, ¿no? Porque al final lo que demuestra es que existen estructuras de poder que, aunque no pertenezcan a los medios de comunicación, al fin y al cabo también de una manera algorítmica están como interviniendo en la manera en la que recibimos o percibimos una realidad. Por eso quiero decir que los medios de comunicación evidentemente son como empresas mediáticas con un poder sobre la producción del mensaje y del discurso, pero también lo son las redes sociales, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto podemos separar como las empresas o las corporaciones tecnológicas de la producción de los medios de comunicación y hablar de que la pérdida de esta centralidad supone como la existencia de otros actores en igualdad de condiciones. No, y además es que la propia estructura ya en sí misma es otro sujeto, ¿no? Que tiene poder y que ejerce poder en las cuestiones bueno, que tienen que ver con la producción de los mensajes. Yo no sé si responde mucho eso a tu pregunta o no, Germán, pero es un poco lo que se me ha ocurrido. Y yo ya de paso le hago una a Alejandro, porque la tenía que apuntada y digo, bueno, pues te va a tocar responder dos cuando te toque, porque me interesa mucho cuando mencionas el tema de la alfabetización mediática. Y como sé que tú sabes de esto, sí me gustaría preguntarte hasta qué punto crees que esa educación tiene que venir como de estamentos formales, desde lo que se considera como conocimiento formal academicista, o desde una base social que sea capaz no solo de recibir, ¿no? Esta educación, sino además de tener una pedagogía transformadora y un proceso transformador a la hora pues de alfabetizarse mediáticamente en cuestiones de la desinformación. Así que nada, lo siento, te toca responder a dos preguntas porque como te has colgado, pues me ha dado tiempo a pensarlo.
Nada, Dafne, y no quería dejarte sola frente a la pregunta de Germán, ¿eh? De repente me he quedado hablando solo y digo, no digo ningún ruido, ya esto es la nada. Nada, a la pregunta de Germán, que no sé tampoco si respondo, simplemente lo que estaba contando antes de quedarme solo. Sí, yo creo que dentro de las estrategias de alfabetización, de la estrategia de educación, creo que es muy importante y muy necesario que empecemos a extender la idea de que el periodismo es un acto colectivo. El periodismo es un proceso que se construye en colectividad, en organizaciones. De hecho, el mejor periodismo de investigación generalmente no viene de la labor de una sola persona, sino para empezar de la interacción de una persona con una fuente de información ricas que implican colectividades, ¿vale? Y por otro lado, bueno, tenemos que descartar también esa idea de que el periodismo es algo que se va a ejercer gratuito o gratuitamente y que el buen periodismo no se paga. El buen periodismo se subvenciona o se paga, pero se tiene que remunerar de alguna manera. Eso está muy claro, ¿no? Y esto tiene que ver también con dejar de... bueno, transitar poco a poco desde la libertad de información o el derecho de expresarnos libremente de manera individual a través de un blog o de una red social, sino comenzar a pensar en más el derecho a la comunicación, que implica una visión mucho más colectiva del ejercicio del derecho a la información, ¿no? Porque creo que el mejor periodismo se está generando gracias a alianzas internacionales que hacen posible investigaciones de largo alcance o incluso, ya digo, gracias a destinar a una persona durante 3 meses a investigar un asunto y que pueda acceder a 40.000 fuentes que le den verdaderamente un acercamiento a la verdad, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que es una cuestión que nos planteamos, también lo trabajamos en RICAP y demás, y yo creo que es una pregunta muy pertinente la de Dafne, ¿no? Yo creo que, bueno, para empezar, se ha hecho mucho trabajo desde la UNESCO, desde el Consejo de Europa, en torno a cómo debería ser la alfabetización mediática, y se está trabajando también cómo se debería alfabetizar en torno a estos fenómenos como la desinformación. Es decir, hay mucho escrito, mucho trabajado, mucho teorizado, pero en realidad, bueno, creo que no estamos incidiendo suficientemente en esta cuestión y creo que es el hecho de no trabajar en la educación mediática desde las instancias formales tiene que ver con mucho desinterés por parte de las instancias de las organizaciones políticas, porque el tema está claro. Igual que nos lo mencionan en la televisión todos los días o en los medios, como tú decías, ¿no? Damos cuenta de la actividad muchas veces tonta y superficial de las redes sociales, probablemente podremos poner mucho más interés en formarnos en instancias formales, que creo que es fundamental, sobre todo, insisto, creo que desde la más tierna infancia, ¿vale? Y creo que también es un trabajo muy fuerte que hacer con las propias familias. Creo que están súper desorientadas en relación con el uso de redes sociales de sus pequeños. Es que es una cosa, creo que el fenómeno se nos ha ido a veces o se nos va a veces de las manos, estamos perplejos, pero bueno, ya tenemos herramientas, ya tenemos constructos teóricos que nos ayudarán a pensar estas cuestiones, tanto en instancias formales como en instancias informales, ¿no? De las que se pueda alfabetizar. Bueno, a mí en relación con esto último y bueno, y con lo que habéis comentado, es decir, me hacía gracia la referencia en tu intervención, Alejandro, a Francis Fukuyama, porque, bueno, salió hace poco, hace un par o 3 de semanas, o un poco más, ya no recuerdo, diciendo, bueno, pues igual con esto del neoliberalismo nos hemos pasado, ¿no? Es decir, que él mismo ha hecho la reflexión de decir, bueno, pues al final no era... Claro, porque yo un poco la reflexión que me plantea esto que habéis comentado aquí de manera inmediata, pues tiene que ver con esta cuestión. Es decir, ¿hasta qué punto es posible una acción pedagógica o una acción formativa o una acción de concienciación o de alfabetización en cuestiones de comunicación y de comunicación digital en concreto, en un contexto en el que es posible que los últimos que nos damos, y no hablo de una cuestión inmediata, y a ver si soy capaz de explicar exactamente qué es lo que quiero decir. Es decir, estas generaciones que ya han vivido con la pantalla pegada a los ojos, pues
Y no es una cuestión tampoco de plantear que lo de antes era mejor ni no, no es una cuestión, no es un ejercicio de nostalgia, ¿no? Pero esta cuestión de las generaciones que han nacido con la pantalla en los ojos, para los que no existe ningún referente válido fuera de esas pantallas, esto probablemente también sea una muy grande exageración, pero entendéis lo que quiero decir. ¿Cómo es posible plantear en ese contexto donde la verdad no importa, donde lo único que hay es este presente continuo, este presente extendido, donde en realidad la verdad es un concepto que no tiene ningún tipo de valor, sino que lo que tiene valor pues es esa, no sé si llamarlo experiencia, pero sí esta experiencia superficial del meme, del comentario, del fragmento de vídeo, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué pasará cuando las generaciones más viejas, dejan de ponerlo así, que pues estamos también ahí a punto de perder el sueño, como apuntabas, ¿no? Porque lo primero que hacemos es mirar el teléfono móvil cuando nos levantamos, dejemos de existir en el sentido de discernir, ¿no? De que existe un mundo fuera de las pantallas. Entonces, volviendo al inicio de la pregunta o volviendo al inicio de la reflexión, es decir, ¿cómo es posible en un mundo donde el descrédito de lo que se sale de las pantallas o de la realidad, cómo es posible o cómo sería posible llevar a cabo esa acción pedagógica o esa acción formativa? Es decir, ¿qué herramientas utilizar o qué herramientas se podrían desarrollar para precisamente tratar de llegar a ese público objetivo pues para el que no existe el mundo fuera de una pantalla? No sé si conocéis alguna experiencia en ese sentido o si hay alguna referencia que pudiera ser interesante. ¿Quieres hablar tú, Alejandro? No, yo iba a incidir en la misma idea y pues, es que la pregunta es difícil, ¿eh? No sé, ya comentaba, yo experto en desinformación, no conozco, por supuesto, de interesantísimos trabajos de investigación o interesantes bloqueadores de desinformación, etcétera, etcétera. Pero fíjate que al hilo también de lo que comentabas, creo que yo no pondría todo el foco ni todo el esfuerzo, pese a que soy un amante de la educación mediática y vengo de este campo, pero creo que en el campo de la desinformación hay que trabajar no solamente con alfabetización, sino desde diferentes frentes. Y hay un frente político desde el que trabajar, hay un frente regulatorio muy importante con respecto a las empresas, etcétera, etcétera. Porque creo que todos somos potenciales transmisores de desinformación, estamos transmitiendo desinformación constantemente en el momento en que no leemos la noticia, solamente leemos su titular y la compartimos con nuestros colegas. Entonces, bueno, hay mucho trabajo que hacer con los niños, con la infancia, pero creo que no pondría toda la carne en el asador con el tema de la educación mediática. Y otra cosa también importantísima, claro, llevamos ya muchos años de educomunicación, de trabajo sobre alfabetización mediática, etcétera, y a mí me ha llamado la atención cómo con el paso de los años esta disciplina va cambiando de nombres. Si antes hablábamos de alfabetización audiovisual, ahora hablamos de alfabetización digital. Y digo, vale, muy bien, enseñémonos sobre las redes sociales, pero por favor analicemos cuáles son los condicionantes de preagenda de la televisión y de la radio. No sé, ahora hablamos muchísimo de hay que enseñar sobre la desinformación. Bueno, pues por favor, enseñemos lo que es el periodismo, qué significa el periodismo, qué significa el buen periodismo, qué significa el derecho a la comunicación, qué significa ser representados por instituciones a las que no hemos votado y que directamente nos representan, nos dicen ser la voz del pueblo. Entonces, bueno, yo creo que en estas cuestiones son las que hay que también trabajar cuando trabajemos con el ámbito de la alfabetización mediática, que es uno de los frentes, es uno más, no, pero creo que no es ni siquiera el principal porque las cosas están muy crudas. Sí, respecto al caso de Internet, bueno, como en todos los casos, ¿no? Como cuando naces ya con la tecnología más establecida o más avanzada, supongo que haya como cierta naturalización de determinados procesos, ¿no? Que los asumimos como, bueno, como necesarios. Asumimos como necesario que extraigan nuestros datos porque así tenemos un perfil o así es mucho más fácil que llegue la información que realmente deseamos, ¿no? a nuestra pantalla, ¿no? Es cierto, ¿no? Como que el rollito hacker ya se empieza a perder en la Gen Z, porque claro, como no han vivido la época del módem y de tengo que solucionar este problema abriendo la terminal del ordenador,
¿no? Entonces, toda esta visión que también digo una cosa, o sea, el rollito hacker también es un poco tecnodeterminista, ¿no? De, o sea, como el ordenador como algo potencial para un cambio social, ¿no? Pero tal vez sí que era una visión un poco menos naif de la que hay ahora, pero porque pienso que cae... Bueno, no menos naif, no. O sea, más naif era la anterior, ahora simplemente creo que está más naturalizada o sea, como determinadas cuestiones que entendemos como palmariamente hegemónicas, pero aún así asumimos. A lo que me refiero es que no sé por qué, cuando estabas hablando, yo me he acordado de Sisek y estaba pensando en que igual no es que, la gente no se dé cuenta de que existe una cultura hegemónica, sino que la acepta. Me refiero que igual la alfabetización mediática tiene que ver con un cambio de paradigma, que es un poco lo que proponía Alejandro, más profundo que ser consciente de que existen determinadas herramientas que son desiguales, porque igual se sabe que son desiguales, pero se aceptan como parte de la cultura porque beneficia en otros sentidos, ¿no? Como nos exponemos, sabemos que nos exponemos porque realmente nos merece la pena, aunque sepamos que es malo. Compartimos una fake news sabiendo que es una fake news, muy conscientemente de ello, ¿no? Pero porque existe una falta de sentido crítico que va más allá del uso tecnológico de la desinformación como algo nocivo, ¿no? A nivel social, sino que se instrumentaliza a favor de un bien individualista. Es lo que no sé, se me ocurre. Y precisamente sí sé que en uno de los últimos libros enmarca esto que acabas de decir justamente pues en una especie de revolución hedonista donde lo que yo hago y lo que yo digo es lo que yo hago y lo que yo digo es más importante sin pensar en las consecuencias y sin pensar en que pueda haber algún otro tipo de implicación que implique una renuncia precisamente a ese disfrute, ¿no? O a esa digamos, a ese goce, autogoce, como se quiera llamar. Bueno, quiero hacer otra llamada al público, que sé que hay personas presentes en esta sala virtual, aunque no les veamos las caras. Porque, bueno, acá en España son las 5 de la tarde. Ahí es un poco más pronto, pero bueno, entiendo también que se va acercando la hora de comer y no sé yo si... Isabela me prometió hacer de traductora en el caso de que alguna de las personas que haya presentes quiera hacer su intervención en portugués, por supuesto. Bueno, esto es lo malo que tienen las salas virtuales, que yo ahora mismo no puedo acercarme a nadie físicamente para decirle, pregunta tú. Y tampoco es de muy buena educación hacerlo así directamente. Así que, bueno, si no hay intervenciones, yo lo que os propondría, tanto a Alejandro como a Dafne, es, bueno, pues por no ser yo quien haga ese resumen o sí que de alguna manera cerráramos la mesa con un titular o con un par de titulares. No tanto en el estilo o al estilo periodístico, por ir a buscar esta bala final o este disparo final, pero sí un poco en la línea de hacer como, pues bueno, pues como destacar una idea o un par de ideas que os interesaría dejar claras respecto a todo lo que habéis dicho. ¿Empiezas tú ahora, Dafne? Sí, estaba pensando, se me ocurre así. Perdón. No, sí, o sea, se me ocurre, por un lado, como creo que los dos lo planteamos, como la necesidad de descentralizar la desinformación como una cuestión netamente tecnológica, sino más de justicia social. Y por otro lado, dejar de pensar en la desinformación, que esto lo ha planteado Alejandro muy bien, al final, sobre todo de su intervención, dejar de pensar en la desinformación desde un punto de vista de resistencia o de reacción ante un fenómeno, sino proactivo. Eduquemos, ¿no? E intentemos pues, crear sociedades con otros valores culturales y comunicativos para que la desinformación pues, en realidad se convierta en una cuestión secundaria y que no influya en el devenir político de nuestra sociedad civil. Muchas Pues gracias. yo diría, creo que lo has dicho muy bien, Dafne. Has tirado del hilo, pero creo que lo has rematado.
Completamente de acuerdo. Yo diría un poco en la línea de lo que veníamos trabajando, Dafne, con vuestro artículo y yo con la propia intervención, ¿no? Yo diría, pues menos pensar en el producto y más pensar en los procesos, que creo que es importantísimo. Menos pensar en que esto va enlace con lo que decía Dafne, ¿no? Menos pensar también en la desinformación y más en la información, en la buena información. Y yo diría que menos obsesión por la tecnología y más obsesión por los valores, que son los que pueblan las tecnologías, ¿no? Pues bueno, yo creo que son unas ideas excelentes con las que quedarnos, con las que terminar esta mesa que hemos dedicado a la desinformación y a la polarización en un sentido también amplio. Y bueno, yo solo me queda por cerrar un poco la mesa de Bueno, ahora... ¿Sí? Ahora, a la organización del Congreso el habernos permitido desde Criticom, desde la Red Latina de Teorías de la Comunicación, pues de teorías críticas de la comunicación, pues el haber podido organizar esta mesa, este espacio de debate y de reflexión. Mi agradecimiento también en ese sentido al doctor Milton Penegrini y en el caso específico, en el caso concreto, a la asistencia de Isabela Fonseca en relación con, bueno, pues con las presentaciones. Y nada más, hay una mano levantada ahora mismo, esto suele suceder, pero bueno, me parece bien. Consuelo Bebiz Cuevas, tienes la palabra. Perdón por hacerlo en este momento ya como de cierre. Pero sí estaba escuchando y tuve algunas ocupaciones intermedias que me impidieron intervenir cuando tenía que intervenir. Pero en realidad es más como bueno, yo soy educadora diferencial, entonces también emergen algunos cuestionamientos como, bueno, ahora estudio como un magíster en comunicación y eso me acerca un poco a esta área, pero como que no puedo evitar verlo desde esa óptica como de la educomunicación. Y cuando hablamos sobre los valores, me surgen como varias inquietudes que tienen que ver con cómo se han deformado también como las relaciones familiares o esas relaciones como de autoridad de los jóvenes y las jóvenes con sus familias. Porque también cuando hablaban, por ejemplo, respecto de esto como de los líderes de opinión o de pronto esa mediación como a las tecnologías, yo me he dado cuenta de que más bien la mediación es al revés, como que los y las niñas o los y las jóvenes median el acceso a la tecnología que tienen los y las adultas en lugar de que sea viceversa. Entonces me cuesta un poco encontrar como esa respuesta, no sé si se entiende, pero la verdad es que solo me quedé como con esa inquietud, comentario, respecto como de cómo transformamos esta relación como digital de pronto, si la relación al que está la base de esa relación digital ya se transformó hacia un lugar y no sé si es tan reversible, porque igual el acceso masivo a las redes hace que sea un poco así y finalmente como que la construcción de mundo también que tienen los y las jóvenes está mediada por la tecnología ahora y siento que incluso si hacemos como estas pausas, no sé, que es lo mismo en el colegio decir como no, en el colegio no hay teléfono o se dejan todos los teléfonos en una cajita, etcétera, realmente no como que no cambia que la forma en la que significa en el mundo sí está mediada por esa tecnología. Entonces, bueno, por ahí iba. Muchas gracias por la intervención y bueno, tenéis la palabra, Alejandro, Dafne, contesta quien queráis. A mí me da la impresión lo que ha... Saludos, Consuelo, no sé desde dónde hablas, pero a mí me da la impresión... ¿De dónde? De Chile, yo digo Chile. Ah, Chile, me he imaginado, pero no me atrevía. Bueno, no, yo estoy un poco en la línea de Dafne, creo que al final nos habíamos preparado las presentaciones y hemos ido a los mismos datos, ¿no? Pero es verdad que creo que tengo la impresión de que esto es
proceso en el que estamos... Esto de la desinformación es una pieza más, pero pequeñita, de procesos de largo aliento que son bastante inevitables. Algo que me llama mucho la atención, o que hemos naturalizado, como decía antes Dafne, ¿no? A mí me llama la atención de que es verdad que como dice Hartmut Rosa, ¿no? La sensación... primero, la sensación de aceleración del tiempo histórico es inevitable. Y es verdad que el tiempo tecnológico a veces interacciona con la percepción que tenemos de las temporalidades nuestras, pero es cierto que también que el cambio social se ha acelerado, sin lugar a dudas, ¿no? Y me da la impresión de que fenómenos de muy corto alcance en realidad han venido aquí para quedarse. Han venido aquí para quedarse y los hemos naturalizado, forman parte de nosotros ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, al respecto de esto, claro, yo creo que es mucho de inevitable, no quiero ser catastrofista, ¿no? Pero creo que estamos en una era de redes sociales. Creo que van a venir otras redes sociales nuevas, pero este modelo de negocio va a persistir durante mucho tiempo, ¿vale? O creo que va a persistir durante bastante tiempo, aunque no con las redes que tenemos ahora, lo comentaba un poco Germán antes, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que la alfabetización médica es una de las patas de las coincidir, pero no la única pata. Y creo que la alfabetización, un poco como planteaba Dafne, viene no solamente de la escuela, que es central, sino también de otras instancias. Y ahí lo comentabas, Consuelo, la familia es fundamental. Creo que las familias están perplejas, absolutamente perplejas. No lo hablamos con colegas y con amigos, y yo no tengo hijos, pero es que lo veo, porque además saben que es un tema que me preocupa y cuando estoy con amigos que tienen ya descendencia, pues nos preguntan, y yo estoy también perplejo, ¿no? Que hay veces que me cuesta dar las propias herramientas y aconsejo y les doy cosas que se me ocurren, ¿no? Pero es verdad que yo creo que hay que trabajar en muchos frentes, no solamente en el educativo, ¿no? Bueno, perdona que me haya lanzado a decir de dónde eras. Me ha hecho ilusión porque he de decir que igual te suena, hay un artista que se llama Jepe y es mi cantautor favorito. Entonces, claro, en cuanto escucho a alguien con acento chileno digo, mira, como Jepe. Entonces, por acabar de una manera artística, Jepe no, pero Jorge Drexler tiene una frase que dice que el hombre hace la máquina y es lo que la máquina hace con ella, ¿no? Entonces, claro, me ha parecido muy interesante tu reflexión de, como de repente el dispositivo tecnológico lo dejamos en otro sitio y ya entonces se aparta de nuestra vida, ¿no? Eso es como una visión un poco reduccionista de cómo funciona la tecnología, ¿no? Tiene un artículo, creo que muy interesante, un autor que se llama Wiener, bueno, no sé cómo se pronuncia como todo, que se llama Do Artifacts Have Politics o algo así, Has Politics, bueno, no me acuerdo. El caso es que lo que plantea es que como el problema no es la tecnología, sino cómo la tecnología está mediada por lo social. Entonces, la tecnología impulsa cambios sociales, pero al mismo tiempo no podemos entender la tecnología fuera de la sociedad en la que la tecnología se encuentra, ¿no? Y esto como como la expresión más obvia es cuando hablamos de contextos híbridos, ¿no? De información, donde ya no hay manera de diferenciar lo digital de lo presencial. Pues es que al final, si lo llevamos a un extracto un poco superior, vemos que evidentemente, de acuerdo, tú puedes quitar el teléfono, pero en sociedades mediatizadas, lo que suceda en Internet al final permea la realidad, permea nuestra socialización porque forma parte de ella, no es independiente de ella, ¿no? Entonces, respecto a lo de la educomunicación que comentabais, tanto tú como Alejandro sabéis más que yo, así que sobre eso no comento nada, pero evidentemente como estas visiones de pues negacionistas de la tecnología al final creo que no abordan las cuestiones que puedan tener que ver con la justicia social de un modo más holístico, porque no depende de la tecnología, depende de sistemas que son más amplios, que digamos, construyen la tecnología y que la tecnología por otro lado potencia, ¿no? Muchas gracias por la pregunta y por las respuestas. Y bueno, pues ahora que está abierto el fuego, no sé si queda o si hay alguna otra pendiente por ahí. Bueno, yo entiendo que si hubiera alguna otra persona que hubiera querido contestar, pues hubiera aprovechado ya las diferentes oportunidades que les hemos dado. Así que, bueno, habiendo hecho ya la conclusión, os agradezco de nuevo la presencia, la participación y traslado mi enhorabuena a los organizadores del Congreso por haber abierto este espacio que espero que se consolide en más ediciones del Congreso.
muchísimas gracias a todas y a todos y muy obrigado y hasta la próxima. Hasta Chao. luego.